Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto estar un trimestre más. Ya gracias a Dios, amigo, hemos iniciado un trimestre más y tenemos la oportunidad de compartirlo con ustedes a través de este proyecto titulado Presente 7 y pues está con nosotros nuestro amigo el pastor Abimael Manzano. Y pues amigo, me da mucha alegría que puedas seguirnos acompañando en este proyecto, ya listos para iniciar una lección nueva que en este trimestre vamos a estar estudiando el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Y donde estoy seguro que vamos a aprender muchas cosas valiosas para nuestra vida, ¿no? Y el título de nuestra lección de esta semana es Preámbulo de Deuteronomio. Y el versículo para memorizar es un versículo muy conocido, está en Primera de Juan 4:8, que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esta semana, amigo, vamos a estudiar un poco acerca del contexto en el que se da, por así decirlo, el libro de Deuteronomio, ¿no? Lo que sucede antes de la escritura de este libro, para así poder llegar al fondo del libro o al libro como tal, y de esa manera, pues, poder entender realmente de qué se trata el libro de Deuteronomio. Porque fíjate que leyendo un poco de lo que nos va a hablar la lección durante todo el trimestre, me resulta muy interesante el hecho de que vamos a abordar el tema del amor dentro del libro de Deuteronomio, ¿no? Y es interesante porque pareciera ser que el libro de Deuteronomio nos habla más sobre la ley que sobre el amor, pero pues en este trimestre vamos a descubrir un poco más acerca de esto. Y bueno, pues amigo, ¿qué te parece si comenzamos con la primera parte del estudio? Amar y ser amado. Esto es algo muy interesante porque volvemos nuevamente a retomar el versículo de memoria. La Biblia nos dice, amigo, que Dios es amor. Y esa sencilla frase contiene verdades muy, muy importantes para nuestra vida, ¿no? Sí, yo recuerdo que una vez un pastor comentó, ¿no? De que si eran buenas noticias de que existía Dios o no. Sí, Y pues de entrada yo dije, no, pues sí, ¿no? Pero él esperaba que pues todos respondieran y entonces él dijo, la verdad es que depende. Porque sí, si tú le preguntas en la calle a alguien que va pasando si son buenas noticias que existe Dios, digamos, en Ciudad de México, a cualquier persona, probablemente te diga que no, por el concepto que tiene de Dios, ¿no? sí, sí. Entonces, depende mucho de qué tipo de Dios tú creas que es Dios realmente. Y yo creo que muchas personas entienden a Dios no como un Dios de amor, sino que como un Dios quizá injusto, como un Dios caprichoso, como un Dios enojado, de reglas, ¿no? Tantas malas concepciones que se tiene de Dios, que entonces cuando nosotros que pues ya hemos estudiado, que tenemos ese contacto con la Biblia, ¿no? Nosotros como cristianos pues decimos, sí, por supuesto que son buenas noticias, ¿no? Y por eso lo estamos compartiendo. Entonces, esto de que este hecho de que Dios sea amor es el que va a marcar realmente de que realmente son buenas noticias de que Dios sí exista, ¿no? Y bueno, este hecho viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis, va más allá de una mera palabra, ¿no? Sino que es una realidad que palpita, ¿no? Es Dios mismo, ¿no? Es Dios mismo, la naturaleza misma de Dios es amor. No es que Dios tenga amor, sino que Dios mismo, Él es amor, ¿no? Así es, amigo. Y mira que hay otro punto importante de esta primera parte del estudio, y es el hecho de que el amor también significa libertad. ¿Por qué digo esto? No, porque mira, tú no puedes amar a alguien a la fuerza, o alguien no puede ser amado a la fuerza, o sea, no podemos obligarnos a amar a una persona. Y el amor es algo que es un sentimiento natural dentro de la vida, o cuando Dios creó al ser humano lo creó de esa manera, ¿no? Con un sentimiento o como algo natural dentro de la vida del ser humano.
al igual que cuando Dios creó al ser humano, le dio libertad. ¿La libertad de qué? De decidir amarlo o no amarlo, ¿no? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque mira, esto también se aplica en la cuestión del cielo, ¿no? Cuando Dios creó a los ángeles, pues los ángeles fueron creados con el propósito de servir a Dios y de servir al ser humano, ¿no? O a la creación como tal. Y cuando Dios creó a los ángeles, pudo haberlos creado sin la libertad, es decir, pudo haberlos creado como robots y nada más utilizarlos para su servicio y fin, se acabó. Pero cuando Dios creó a los ángeles, también les dio a ellos la oportunidad de la libertad y de amarlo, y ya sea decidir amarlo o no. Y entre esos ángeles se encontraba pues Lucifer, ¿no? Que fue un ser que a pesar de que Dios sabía de lo que tal vez él podía convertirse, le da la oportunidad de cambiar, ¿no? O de tomar una actitud diferente. Pero vemos que en Ezequiel 28:15, que se muestra como un ser perfecto. Y es interesante porque cómo en un ser perfecto puede abundar esa situación de tomar decisiones equivocadas, ¿no? Pero es allí donde se encuentra la libertad y el amor que Dios le coloca a cada una de las personas que fueron creadas por Él, ¿no? Y esto también, amigo, tiene que ver con el segundo aspecto de la lección, la caída y el diluvio. Lo que sucede en el cielo, también, las mismas reglas que hay en el cielo también se aplican para la tierra, ¿no? Lo que en el cielo, la libertad que se disfrutaba en el cielo, también la disfruta el ser humano, ¿no? Y esto en el aspecto de que el ser humano también tenía la libertad de decidir amar o no amar a Dios. Sí, fíjate que me gustaría hacer una pequeña reflexión en esto que es muy, muy importante, que es que acabas de mencionar, que es el libre albedrío, la libertad de elección Sí, que Dios nos ha dado, ¿no? Porque si bien es cierto, eso es lo que causó la caída del pecado, pero como lo decías, es la única cosa que también puede hacer posible el amor, ¿verdad? sí, Y entonces hoy creo que para nosotros hoy sería bueno reflexionar porque a veces decimos, es que Dios, ¿por qué no hace nada? Tanta pobreza, tantas injusticias, tanta maldad, etcétera, ¿no? Y de sí, repente pues le echamos la culpa a Dios cuando es esa libertad que Dios nos ha dado a nosotros, ¿no? Pero nosotros decimos, bueno, es que yo no mato, ¿no? Yo no asesino, pero ¿qué tal si estamos hablando mal de las personas? ¿Qué, sí, qué estamos pensando de ellas en nuestra mente? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, son cosas quizá pequeñas, pero que nosotros con nuestra libertad de elección podemos estar haciendo bien o mal. Entonces, sí aquí cabe analizar que también estamos usando nuestro libre albedrío, ¿no? Ese libre albedrío que Dios nos ha dado. Y bueno, allí continuando la historia, esta es como esa introducción, ¿no? Que nos da la lección de esta semana, cuando también nos habla del diluvio, de esa caída en este ambiente perfecto, ¿no? Que era el cielo, como lo vimos anteriormente, y ahora en la tierra, también un ambiente perfecto, que Dios en la creación de Génesis 1 recordamos que decía, y era bueno en gran manera, y era bueno en gran manera, después de que Dios creó pues al ser humano, ¿no? Y toda la creación. O sea, había perfección, ¿verdad? Había perfección también, y aún en ese momento también, como Dios le da a Adán y a Eva esa libertad de elección, ¿verdad? Dios le dice, de todos los árboles del huerto tú puedes comer, menos de este que está en medio, ¿no? De este sí no puedas comer. Ellos tenían la opción de obedecer o no obedecer, ¿no? De decidir lo que ellos quisieran. Y bueno, vemos también que allí Dios nos manifiesta ese amor, nos da esa libertad para elegir, ¿no? sí, así es. Y mira que esta cuestión no solamente se aplicó para Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿no? Sino que después de la caída de ellos, cuando ya el pecado entra por completo a nuestro mundo, las personas antidiluvianas, las que vivieron antes del diluvio,
también tenían esa libertad, ¿no? De escoger, al igual que hoy en día nosotros como seres humanos tenemos la libertad de escoger, ¿no? Si hacemos la voluntad de Dios o tomamos nuestros propios caminos, ¿no? Y esto es algo en lo cual también debiéramos reflexionar, porque muchas veces igual ocurre eso, ¿no? Que decimos, no, pues es que si yo hubiera sido Adán o si yo hubiera sido Eva, no hubiera fallado. Pero hoy en día, sin darnos cuenta, también nosotros estamos sumidos en situaciones como las que vivieron Adán y Eva, ¿no? Tal vez no con literal un árbol en donde yo comí o algo, pero sí cada día de mi vida hago elecciones que me llevan ya sea a acercarme más a Dios o hundirme más en ciertas situaciones de mi vida. Entonces, son cuestiones en las cuales también tenemos que analizar, porque hoy en día también el ser humano sigue disfrutando de la misma libertad. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestra libertad? Yo recuerdo una frase que me gustó mucho de un pastor en una predicación. Un maestro en la escuela de teología decía en una ocasión que parecía ser que solamente en el jardín del Edén tuvimos libertad y la mal usamos. Y eso es una realidad, ¿no? Tanto la mal usamos o la mal usaron en ese momento Adán y Eva, como hoy en día el ser humano la sigue mal usando. Pero a pesar de ello, es interesante, amigo, que el ser humano no se queda sin esperanza. Seguimos viendo en el contexto de la historia del libro de Deuteronomio lo que fue el llamado de Abraham. Bueno, antes de ser Abraham, fue Abraham, el llamado de Abraham. Y es muy interesante esta situación porque a este personaje se le hace una promesa. Se le dice que a través de él, de su familia, serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo se cumple esta cuestión, amigo? ¿En quién tiene su cumplimiento y por qué es tan importante para nuestra vida hoy? Oye, la verdad es que, mira, nos está introduciendo y estamos retomando cosas que hemos estudiado anteriormente, ¿no? En esta primera Sí, lección, como una introducción, y qué bueno es recordar, ¿no? Ahí en Génesis 3, cuando el ser humano se equivoca y peca y desobedece a Dios, usa mal su libre albedrío, lo que está pasando es que se está separando de Dios y nos separamos de Dios, ¿no? En Génesis 11, que es lo de la Torre de Babel, y también en Génesis, cuando habla del diluvio, entonces vemos esa separación en el diluvio, ¿no? Que decía que sí, la maldad de los hombres era tanta. Y ya en Génesis 11, en la Torre de Babel, vemos también que ellos allí, olvidándose de la nueva oportunidad que Dios les ha dado después del diluvio, del nuevo comienzo que les ha provisto, nuevamente se olvidan de Dios, desobedecen a Dios, es en la Torre de Babel. Y entonces en la Torre de Babel lo que pasa es que hay una separación entre seres humanos y seres humanos, ¿no? Y sí, entonces en esa separación, pues esas son las consecuencias del pecado, separarnos de Dios. Personalmente me separo de Dios y hay consecuencias, ¿no? Y también me separo de otros seres humanos, ¿no? Y en lugar de estar unidos, en lugar de vivir en armonía, en amor, pues entonces pasa todo lo contrario. Génesis 12, Dios llama a Abraham, es una respuesta, digamos que profética, es una respuesta, el plan de salvación donde Dios promete restaurarnos a nosotros, unirnos una vez más como humanidad, como seres humanos en amor, en unidad, y al mismo tiempo unirnos con Él, ¿no? Y entonces Mateo 1.1 dice de la siguiente manera, ¿no? Mateo 1.1. Parte de la promesa que Dios le da a Abraham es, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, que es como que es una promesa. No sé si Abraham en realidad logró entender lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? Que en él serían benditas todas, absolutamente todas las familias de la tierra, ¿no? Entonces, eso es algo grandísimo. Y entonces Mateo 1.1 nos empieza a dar una vislumbre de lo que es esa respuesta, ¿no? Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo hijo de de Abraham. Abraham. Sí, amigo, y mira que aquí otra cuestión importante que a mí en lo personal me gustaría resaltar es lo que tiene que ver con el propósito de nuestra vida hoy en día, ¿no? Abraham fue llamado para una tarea en específico.
y era el hecho de dar a conocer el nombre de Dios a todas las personas que estaban allí y que ese conocimiento se difundiera por toda la humanidad o todas las personas que rodeaban a Abraham. Y hoy en día Dios nos ha llamado con ese mismo propósito, ¿no? De dar a conocer, de mostrar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y de esa manera que las personas que nos rodean sean benditas también. Porque al final de cuentas, Dios esperaba que Abraham fuera una bendición, no Ujú. solamente hablando proféticamente, es decir, hablando de Jesús, sino también que Abraham pudiera ser una bendición y mostrarle a las personas que lo rodeaban quién era Dios. Y es lo que se espera de nosotros como cristianos hoy en día, ¿no? Que podamos mostrar quién realmente es Dios. Y ese es el propósito con el cual hemos sido llamados hoy en día. Ahora, vamos a ir a otro aspecto de la lección, porque ya vimos, amigo, que el amor es libertad, que en el cielo había libertad, que aquí en la tierra hubo libertad y hay libertad todavía. Hemos visto cuál es el llamado que Dios hizo y ahora vamos a ver la respuesta del pueblo de Israel al llamado de Dios. Y fue el pacto en el Sinaí. Dios establece un pacto con su pueblo en el Sinaí. Y yo quisiera darle lectura específicamente a Éxodo capítulo 19, versículos 4 y 8, porque estos textos dan una serie de palabras que son muy interesantes. Éxodo 19, 4 y 8 dice, vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces regresó Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y ahí va la respuesta del pueblo de Israel. Dice allí en el versículo 8, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Mira, Dios había llamado a su pueblo para que se convirtiera en un reino de sacerdotes y en una nación santa. Dios le muestra al pueblo de Israel su ley, le muestra cuál era el compromiso que él estaba estableciendo con su pueblo. Y la respuesta del pueblo de Israel fue, haremos todo lo que él nos ordena. Y mira, esta respuesta, cuando yo, antes de analizarla más a fondo, yo pensaba que era una respuesta muy bonita de parte del pueblo de Israel, ¿no? Y sinceramente lo es, porque yo creo que nace dentro del corazón del pueblo. Pero el problema fue que el pueblo se lo tomó muy a pecho. ¿En qué sentido? En el sentido de que el pueblo de Israel se concentró más en eso, ¿no? En hacer, que en lo que significaba realmente el compromiso que Dios quería hacer con su pueblo, ¿no? Sí, y vemos aquí que la historia se repite, ¿no? Una vez más. Y esta es la, la historia de Israel y mi historia, ¿no? Nuestra Sí, historia. sí, sí. Porque o sea, si nos damos cuenta de Abraham, mismo Abraham, Dios le hace esa promesa, Dios lo llama, pero Abraham también comete sus equivocaciones Sí, fuertes, ¿no? Y sus caídas. Luego, con lo que siguió de Abraham, Jacob, también Isaac, o sea, van las generaciones y entonces todas van necesitando de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de una nueva oportunidad de Dios. Y con Israel pues pasa lo mismo, sale de la esclavitud de Egipto y bueno, comienza a pasar todo lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Aunque hacen esa promesa, pero pasa lo mismo, ¿no? También necesitan de la gracia. Y aquí lo maravilloso de esto que nos enseña también esto es que, pues al vernos a nosotros, como decía, me parece que San Agustín, yo quiero servirte, Señor, pero yo también no quiero, ¿no? Yo soy el sí, que quiero, yo soy el que no quiero. Y había una parte donde decía que analizaras tus pensamientos de lo que habías estado pensando en estos días. Y yo fui muy sincero conmigo y dije, pues sí he estado pensando cosas buenas, ¿sí? Pero también de repente he pensado cosas malas, ¿no? Y sí, entonces me di cuenta y digo, Señor,
también necesito de tu gracia, ¿no? También tengo la necesidad de ti. Y nos vamos a dar cuenta que ese es el actuar de Dios siempre ha sido darnos una nueva oportunidad, ¿no? Ofrecernos una nueva oportunidad para que nosotros podamos volver a empezar. Entonces, esto quiere decir que las personas que finalmente, yo lo he entendido así, van a ser salvas, no son las personas que son perfectas, sino las personas que han decidido rechazar a Dios, han decidido rechazar la invitación que nos hace de regresar a Él, ¿no? Una y Sí. otra vez. Así es, amigo. Esto era lo que simplemente el pueblo de Israel no pudo comprender en su momento, o no lograba comprender en su momento, ¿no? Cómo ahora sí que todo lo que Dios había hecho por su pueblo no era como la Biblia lo expresa, ¿no? No era porque el pueblo de Israel fuera el más numeroso, o el más saludable, o el más bonito, no. Era simplemente porque la gracia de Dios estaba con su pueblo, ¿no? Porque a pesar de todo eso, Dios los había elegido como su pueblo, como su especial tesoro. Lamentablemente el pueblo de Israel no comprendió al 100% lo que Dios realmente esperaba de ellos y lamentablemente tomaron decisiones equivocadas en su vida. Pero es lo que nosotros como seres humanos pues debemos tratar de evitar. ¿Por qué? Porque mira, esta parte se relaciona mucho con la última parte de nuestra lección, apostasía y castigo. En repetidas ocasiones, por lo menos en Éxodo 19:8, Éxodo 24:3, Éxodo 24:7, en 3 ocasiones el pueblo de Israel le repite a Dios que se comprometen a hacer todo lo que habían hecho, todo lo que Dios les había pedido que hicieran. Y este pacto, amigo, lo hicieron en el monte Sinaí, es decir, frente al lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. El pueblo de Israel se preparó un día antes, se lavó sus ropas, se alistó para estar frente a Dios y escuchar lo que Dios tenía que decirles. Después de que Moisés lee el libro de la ley, preparan un sacrificio, untan la sangre sobre el libro de la ley y el pueblo de Israel vuelve a ratificar esto, ¿no? Haremos lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Pero es interesante que frente al mismo monte Sinaí, el pueblo de Israel, cuando ve que Moisés tarda mucho en bajar, se va tras la idolatría, ¿no? Y esto parece ser un círculo vicioso en la historia del pueblo de Israel y en la historia de la humanidad, ¿no? Sí, y lo maravilloso es que nuestro Dios, si fuera un Dios injusto, a la primera que ellos hubieran hecho, les hubiera dicho, sabes que ya no vas a entrar a la tierra prometida, ¿no? Sí, Para que aprendas. Pero no, porque Él nos conoce, ¿no? Como dice Hebreos, Dios se compadece de nosotros, ¿no? Nuestras debilidades, Hebreos 4:15. Entonces, el actuar de Dios en el Antiguo Testamento va a ser ese, ¿no? No a la primera, no a la segunda, no a la tercera, te va a enviar profetas que te van a llamar, personas, circunstancias que te van a hacer que despiertes, ¿no? Que reacciones. Y finalmente, si después de todo eso tú rechazas una y otra vez y no entiendes, entonces pues vendrá el castigo, ¿no? Como vino para ellos las consecuencias. Porque Dios también, aunque es amor, pero Dios es justo, porque hay oprimidos que están sufriendo, hay gente que cuando otros deciden no hacen la voluntad de Dios, también están viviendo las consecuencias de las decisiones de todos los demás. Entonces, por eso también la Biblia presenta a Dios como un Dios justo, que el castigo también es real y el castigo llega, ¿no? Pero sí. lo maravilloso es que llega después de muchas oportunidades, de muchos llamados, porque naturalmente Dios no desea que nadie pase por ese castigo, no por las consecuencias de nuestra desobediencia. Así es, amigo. Y mira que el pueblo de Israel, como bien lo mencionabas tú, fue amonestado por Dios en repetidas ocasiones, ¿no? Que tarde o temprano, pues lamentablemente el pueblo de Israel, o al menos los adultos, dice aquí la Biblia en el libro de Éxodo, los adultos de 20 años para arriba, se quedaron fuera de entrar a la tierra prometida, ¿no? Y esto, amigo, al menos en lo personal, me hace reflexionar un poco en lo peligroso que es, este,
pues no rendirnos por completo a Dios, ¿no? Porque pudiéramos estar allí en una situación en la cual, si no nos rendimos por completo, quedarnos fuera de las bendiciones de Dios, ¿no? Y es allí donde Dios nos llama realmente a hacer esta entrega total de nuestra vida a Dios, de tal manera que podamos nosotros, pues, tener la oportunidad de la salvación y de las bendiciones de Dios. Y esto es lo que realmente el pueblo de Israel necesitaba comprender, que necesitaba rendirse por completo a Dios. Y a mí me gusta mucho lo que menciona la última parte de la lección. Pese a todo lo que habían visto y vivido, todavía se negaban a obedecer al Señor y a tomar la tierra a pesar de las promesas de Dios de que tendrían éxito. Y eso es lo que a veces como seres humanos nos ocurre, ¿no? Dios nos está allí dando sus bendiciones, dando sus promesas, y a pesar de ello el ser humano sigue negándose y sigue rechazando los llamados de Dios para su vida. Y pues amigo, vamos a ir entonces a la conclusión final. Y yo quisiera de manera personal pues invitarles a que podamos realmente profundizar y meditar, ¿no? En todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida, cómo Dios nos ha guiado, cómo Dios nos sigue amando a pesar de nuestros errores y nos sigue llamando a través de su palabra, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer durante este trimestre? Vamos a ver un tema muy interesante en un libro que tal vez no lo habíamos notado, pero que puede ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amigo, te pido tu conclusión final y que nos dirijas con la oración. Sí, hay una parte que, en la última parte decía que el pecado no solamente tiene que ver con no desobedecer a Dios abiertamente, sino que también en desconfiar de Dios. Y al final nos hace una pregunta de reflexión, ¿no? De qué manera tú puedes confiar más en Dios, ¿no? Y bueno, esto creo que se resume en tener una relación con Él cada día, ¿no? En apartar ese tiempo, ¿no? Porque pues sí, a veces desconfiamos de Él, pero entre más estemos con Él, entre más lo conozcamos, entre más nos relacionemos con Él, ¿no? Día a día, esa confianza va a ir creciendo, ¿no? Y al ver, como dices tú, nuestra historia pasada, lo que Él ha hecho por nosotros, recordar esas vivencias, nuestros testimonios, de donde Dios nos ha sacado, eso también nos va a fortalecer en nuestra confianza hacia Él. Así que ojalá que cada día podamos dedicar ese tiempo para hacer nuestra lección de escuela sabática, para conectarnos con Dios, para que nuestra confianza en Él pueda crecer cada día más. Vamos a orar. Señor y Padre, queremos darte gracias porque eres un Dios de amor. Gracias, Señor, porque, Señor, aunque no entendemos todo lo que eso significa, pero gracias porque tú en Cristo Jesús nos has enseñado, nos has mostrado, Señor, de manera muy clara, Padre, lo que esto realmente significa. Y Padre, gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia, por 2, 3, 4, 5 oportunidades, Señor, tantas oportunidades que tú nos das, Padre. Y Padre, que nosotros también podamos escuchar la voz de tu Espíritu Santo que nos invita a confiar más en ti, a depender de ti cada día, Señor, y podamos apartar en nuestras vidas un espacio todos los días para ti, Señor, y podamos fortalecer esa relación contigo cada día más, Padre. Nos ponemos en tus manos en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.